Buenos días, mi gente. Buen día. Otra hermosa mañana en México. Increíble. Hoy los saludo desde San Cristóbal de las Casas. Llegué hace un par de días, unos días, quizá más de dos. Estuve descansando y conociendo un poco la ciudad, que es fantástica. San Cristóbal de las Casas es considerado el pueblo mágico de los pueblos mágicos y la capital cultural y turística de Chiapas, por lo cual está no solamente cubierto de turistas, pero además está muy bonito. Así que hoy vamos a ir a conocer un poco para mostrarles el centro histórico. Hay cosas muy bonitas para ver, así que quédense un rato, acompáñenme y vamos a conocer San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Estoy en el Parque 31 de Marzo, se llama. El Parque 31 de Marzo vendría a ser lo que sería el Zócalo, el centro, el que tiene el kiosco. Está enfrente de lo que era, en este momento ya no es más, pero lo que era el gobierno, y tiene la iglesia al costado. Acá tenemos el kiosco. Estuve averiguando acerca de los kioscos porque me llamaba la atención que en México es el único lugar donde yo he visto que hay kioscos. Y he estado en España no he visto kioscos, y en Argentina definitivamente no hay kioscos, o no he visto kioscos yo nunca. Y entonces, averiguando un poco, me enteré que en realidad los kioscos fueron traídos en 1800 y algo, temprano 1800, y fueron primero fue un regalo, el primero de todo fue un regalo a un gobernador de la Ciudad de México, y se le entregó y se le instaló en lo que es el Zócalo de México. Por supuesto ahora no está más. Durante la guerra, creo que fue la guerra de la Revolución, fue movido, lo sacaron y se lo llevaron, uno de los generales se lo llevó a otro pueblo, y ahora no se sabe muy bien dónde está ese Zócalo, ese kiosco. Pero desde aquel entonces se empezaron a popularizar, y llegó un momento en que no se puede concebir un pueblo que no tenga su kiosco. Entonces, por eso es que están en todos lados, y por eso es que no los veo, no los he visto en ningún otro lado. Ahora, se han hecho muy populares también en Europa, Francia, según entendí, y no sé qué otros lugares, pero bastante en Europa. Sin embargo, yo pensando que al principio pensaba que era una cuestión de que lo habían traído los españoles, y no, los españoles que venían ponían donde ellos iban a gobernar, y al frente estaba la plaza de armas, y en la plaza de armas estaban los soldados, y alrededor de la plaza de armas estaba una iglesia siempre, porque siempre venían los españoles con monjes o curas o algo de eso, de alguna orden. Depende de la época, diferentes órdenes fueron las que fueron asignadas a venir a la Nueva España, y también estaban los cuarteles y demás. O sea, no había demasiado otra cosa en el centro del pueblo, y después el pueblo se desarrollaba en su alrededor. Eventualmente, cuando aparecieron los kioscos, se convirtieron en el centro de reunión primero de todo el mundo, por ahí en algunos lugares de la sociedad más alta, pero en realidad, excepto por la estructura que vimos en Chiapa de Corzo, que es una estructura de 1500, estos son todas cosas nuevas de 1800 para adelante. Así que bueno, este es el kiosco, como les decía, y este es el Parque 31 de Marzo. Ayer salí a caminar a la noche, y me vine acá hasta la plaza, y acá en el kiosco, que eso también es
una de las razones por las cuales los hacían. Se hacían para que tocara la banda, para que hubiera eventos y demás. Acá, ahora está cerrado, pero acá adentro había una banda tocando y la gente subía y se ponía a bailar acá arriba. Ahí arriba. Muy interesante, muy divertido. Todo el mundo lo estaba pasando muy bien. Así que bueno, este es el Parque 31 de Marzo, Zócalo de San Cristóbal de las Casas. Allá enfrente, que vamos a ir a ver ahora, está la catedral, por supuesto. Es así, es de las viejitas. Bueno, ahora estoy enfrente de lo que es el ex Palacio Municipal. O sea, este era gobierno de aquella época del área, porque no eran pueblos, sino que eran como más regiones. Y luego, cuando San Cristóbal de las Casas se convirtió en municipio, recuerde que municipios acá en México son como los departamentos en Argentina o como los counties en Estados Unidos. Cuando se convirtió en municipio, este fue el edificio en el que se desarrolló el gobierno del municipio de San Cristóbal. Y ahora ya el municipio no está acá. Lo que hay es un centro cultural y tiene una explanada atrás donde hacen eventos especiales y conciertos y demás para la gente. Y en este momento está empezando, por lo que yo entiendo, este Festival Internacional Cervantino Barroco. Y entonces hoy y mañana hay, bueno, hasta el domingo hay presentaciones y ya están armando atrás tremendo escenario para que pues suceda el evento. Hasta donde entiendo son eventos gratis. No hace falta, no hace falta. Hasta donde entiendo son eventos gratis en que la gente puede entrar y pasar a visitar. Y esta, que lamentablemente está cerrada, es la Catedral de San Cristóbal. He notado que para los lugares como estos, las iglesias importantes, en general la gran mayoría de las iglesias, salvo que estén en misa, están cerradas y tienen horario de visita, por lo que no se pueden ir en cualquier momento a verlas, ¿no es cierto? También fui ayer a ver una iglesia dominicana que es muy conocida, se pueden ver fotos y demás por todos lados. Y lamentablemente lo que ha pasado es que primero le están remodelando, reconstruyendo, algo de eso. Pero además se ha instalado en todo lo que es la explanada de la iglesia un tianguis. Y es un laberinto de negocios y la iglesia no se puede ver. Lamentablemente, un monumento histórico del tamaño como ese. Y yo esto también un poco un llamado a la conciencia, al sentido común de la gente que maneja estos lugares. El patrimonio cultural es de todos, no puede estar tapado por mugre como son estos lugares. Es un lugar peligroso para ir de noche, es un lugar que está sucio mayormente del tiempo. Así que me parece que es incorrecto que permitan que se estacione un mercado de ese tipo enfrente de lo que es una iglesia de los 1500, que debería estar cuidada y mantenida para que la disfruten todos. Así que ese es mi rant por hoy, mi llamada. Estoy en la plaza que se llama Plaza de la Paz, justo enfrente de la catedral. Al costado tengo el edificio del gobierno. Y la plaza tiene un estacionamiento subterráneo.
Y está a la noche también llena de vendedores, muy organizaditos, la verdad, pero llena de vendedores. Así que bueno, vamos a ir caminando por la peatonal. Es temprano todavía, así que no había negocios abiertos cuando vine. Voy a conocer un poco, les voy a mostrar un poco la peatonal y algunos edificios muy bonitos que hay. Y vamos a ver qué más podemos ver. Bueno, acá encontré una puerta abierta. Vamos a ver si nos podemos meter en la iglesia. Catedral de San Cristóbal de las Casas. He notado que en este área, en general, las iglesias están pintadas de amarillos y otro color, pero en general de amarillo. Bueno, vamos a pasar por acá en silencio. Este es San Cristóbal Mártir, que es el patrono de San Cristóbal de las Casas. Puesto la puerta, que son originales, con herrería de la época. Impresionante, impresionante. Siempre les digo lo mismo, no me atrae mucho el tema religioso, pero la historia arquitectónica que tiene estas tremendas construcciones, que además fueron construidas hace tanto tiempo. La verdad que uno no puede dejar de asombrarse y de admirarlas. A unas cuadras del Zócalo está el Arco del Carmen, que es lo que era la puerta de entrada a la ciudad. Lo interesante de esto, o sea, es de 1677. Lo interesante es que está construido con el estilo que se llamaba mudéjar. Y si se acuerdan, cuando fuimos también a Chiapa de Corzo, el edificio central, la fuente, el Pilo, en el centro en la plaza principal, también era del mismo estilo. Entonces, de esa época son estas construcciones. Por acá se entraba al pueblo y al lado está la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Entonces el Carmen es Arco de el Carmen. Entonces el Carmen es la iglesia. La iglesia es más o menos de la misma época. La iglesia del Carmen se construyó después. El arco no se llamaba del Carmen hasta que construyeron la iglesia. La iglesia es de 1764. Y hay unas barracas que eran barracas de soldados acá al costado, que ahora es un centro cultural. Entonces, por este lado se entraba al pueblo, hacia allá, y allá está
la catedral que pueden ver y por supuesto el Zócalo. La parroquia El Carmen fue originalmente dedicada a San Sebastián Mártir en 1578 y luego pasó a ser el templo de Encarnación de María en 1600 y algo, y finalmente se construyó la capilla del Carmen y de ahí todo quedó como parroquia El Carmen. Se construyó al lado del arco que ya estaba ahí, lo pusieron primero que todo. Así que ahora encontré que está abierta y voy a pasar un minuto a ver cómo es por dentro. Bueno, están rezando, así que no corresponde que uno esté metido en el medio. Pero muy bonito también, la verdad. Muy, muy bonito. Seguimos paseando por el hermoso San Cristóbal de las Casas. Totalmente enamorado de este lugar, les digo. He encontrado ya 2 lugares en México que realmente me gustan. Uno de ellos ha sido Morelia, Michoacán. Y ahora este lugar, que es una mezcla espectacular de gente de afuera, de gente de adentro, de tradición, de cultura. Me encanta. Y además tranquilo, no hay demasiado lío. Así que todo lo que a mí me gusta. Atrás mío hay una iglesia. No tengo ni idea qué iglesia es, pero si la ven, está arriba de todas esas escaleras. Resulta que la escalera, allá arriba, se puede ver todo el pueblo. Así que voy a tener que subir las escaleras para mirar el pueblo de arriba. Vamos a ver si llego. Bueno, llegué. Pero más de 200 escalones. Y miren que me encuentro acá. Una calle con autos. Ay Dios, podría haber subido en la moto. Acá estamos, se llama San Cristobalito. San Cristobalito. Vamos a entrar, mira. Ya que llegamos hasta acá arriba. Vamos a subir, mira. Las fiestas patronales del pueblo de San Cristóbal por San Cristóbal Mártir son de mayo, no, de julio. Pensé que se iba a ver más del pueblo. No se ve mucho del pueblo. Acá estoy en la iglesia de la Merced, se llama. Y está junto a lo que era el convento de la Merced, que ahora es ex convento de la Merced, y que se ha convertido en el Museo del Ámbar de Chiapas. Esta es la iglesia. Frente a la iglesia hay una explanada con un kiosco y un parque que está muy bonito. Así que vamos a entrar un segundo a conocer acá y después a lo mejor me meto en el Museo del Ámbar. Está por cerrar, cierran
al mediodía, pero vamos a ver por acá. La verdad que muy bonito. Por lo que entiendo, hace unos 5 años hubo un sismo que la dañó bastante y estuvo cerrada mientras que reconstruían y arreglaban. Y en este momento, por lo que se ve, están pidiendo ayuda por el techo, porque el techo está en muy malas condiciones. Pero aún así, está muy bonita, muy bonita. Este es el ex convento de la Merced, por dentro. No se puede filmar, así que voy a apagar la cámara. Bueno, el Museo del Ámbar no pudimos filmar adentro, lamentablemente. Ex convento de la Merced, mucha historia desde 1500 y pico, ocupado por los mercedinos. Después lo desalojaron, terminó siendo lugar militar, estuvo abandonado en 2 periodos por mucho tiempo. Fue cárcel, y todas esas interacciones le fueron agregando, sacando, poniendo cosas y demás. En 2 veces estuvo totalmente destruido, y entonces finalmente un grupo de vecinos organizó una comisión y reconstruyeron todo el convento a lo más original que se podía, y ahora es centro de convenciones, Museo del Ámbar y bueno, elemento histórico de San Cristóbal de las Casas. Muy bonito, recomendable para venir, 50 pesos la entrada para ver el museo, que se los recomiendo porque está muy bueno y se aprende mucho. Y nosotros seguimos caminando a ver qué más hay acá en San Cristóbal de las Casas.